pocos. Y presentarme brevemente, soy ingeniero industrial, llevo casi 20 años trabajando en Red Eléctrica de España, de los cuales, de esos casi 20 años, los primeros 18 estuve en el área de medidas eléctricas, que es un departamento que está muy relacionado con los datos, ya que en el sistema de medidas se reciben datos horarios, aunque dentro de unos años ya serán 15 minutales, porque eso es algo que está cambiando, de más de 28 millones de contadores eléctricos que hay en España, incluyendo los contadores residenciales. Entre 2019 y 2020 tuve la suerte de ser alumno del máster de Big Data y Analytics en DataHack, y a finales de 2020 también tuve la suerte, como ha comentado Gloria, de ser tutor de una de las ediciones del máster. Desde septiembre de 2020 pasé a trabajar gracias al máster, y muy poco tiempo después de terminar pasé a trabajar en el departamento de modelos para la operación del sistema de red eléctrica. En concreto, trabajo en el área de previsores, que es el área donde construimos y mantenemos los modelos de predicción de demanda, es decir, de consumo eléctrico, y también de energías renovables. Tenemos varios predictores de eólica, de fotovoltaica y de energía termosolar. Estas predicciones que hacemos son de gran importancia para asegurar la continuidad del suministro eléctrico tanto en la península como en los territorios no peninsulares, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Pero también no solo para la garantía del suministro eléctrico, que es una de las principales funciones de Red Eléctrica como operador del sistema, sino que también hacemos predicciones que servimos para otras funciones de red eléctrica, como por ejemplo la planificación de la red de transporte a futuro. La red de transporte también es propiedad, la red de transporte de electricidad es también propiedad de Red Eléctrica de España. Pues hecha esta presentación, os voy a contar de qué vamos a hablar en este rato. Preparando la presentación pensé que presentaciones sobre introducción a Machine Learning seguramente podéis encontrar un montón en Internet, y seguramente muchas serán mejores de las que podría hacer yo. Entonces, lo que vamos a empezar directamente es a presentar y resolver un caso práctico en el que vamos a utilizar Machine Learning, y iré intercalando algunas breves explicaciones teóricas dentro del caso de uso. Entonces, bueno, os voy a presentar el caso de uso y voy a compartir ya mi pantalla. Y creo que ya estáis viendo mi pantalla, que es pues un navegador de Internet. Sí. Vale. Se ve la presentación ahora mismo. Se ve, vale. Sí. En realidad no es una presentación, ahora lo cuento, aunque esto sí que es una diapositiva, pero voy a presentar el caso de uso y luego hablo de la herramienta que estáis viendo. El caso de uso es predicción de demanda eléctrica anual en España. Vamos a hacer la predicción de la demanda anual, del consumo eléctrico anual en España. Entonces, la situación es la siguiente. Trabajamos en el departamento de ciencia de datos de una pequeña comercializadora de energía eléctrica. Las comercializadoras son empresas que compran la energía de los clientes, de los consumidores, en el mercado eléctrico, en un mercado eléctrico liberalizado que hay desde hace ya bastantes años, para vendérselo a nuestros clientes a un precio pactado con ellos. Estamos, como digo, en el departamento de ciencia de datos de esta pequeña comercializadora, cuyo número de clientes lleva creciendo varios años. Bueno, como dato curioso, en España hay aproximadamente unas 500 comercializadoras de energía eléctrica. No sé ya exactamente el dato, porque cuando estaba en Medida sí que lo teníamos más fresco, ahora ya llevo un año y pico fuera, pero rondaba las 500 y iba creciendo poco a poco el número. Bueno, que más o menos os podéis quedar con ese número de aproximadamente unas 500 comercializadoras. En el caso de uso nos tenemos que situar a principios del año 2018. Estamos a principios del 2018
y desde el área de planificación estratégica de nuestra empresa se nos pide que hagamos una predicción de la demanda eléctrica en España para el año actual, es decir, para el año 2018 y para el año siguiente, para 2019. Y un dato importante es que no tenemos presupuesto para esta petición. Entonces, no nos podemos gastar ni un euro. Entonces, tanto el software como los datos que utilicemos para los modelos tienen que ser gratuitos. Los tenemos que encontrar de forma pública y el software también no podemos comprar ningún tipo de software. Respecto al software, sí que tenemos claro que vamos a trabajar con Jupyter Notebooks, que es la herramienta habitual con la que solemos construir los modelos. Jupyter Notebooks es esta pantalla que estamos viendo aquí, es Jupyter Notebooks. ¿Y qué es Jupyter Notebooks? Bueno, pues muy brevemente es una herramienta web, es una aplicación web que nos permite tener una lista ordenada, luego lo vamos a ver mucho más claro, de celdas de entrada y de salida. Y en estas celdas podemos tener, entre otras cosas, código de programación, que en este caso vamos a tener Python, texto, que es lo que estamos viendo aquí ahora, texto, fórmulas matemáticas y también pues contenido multimedia, como por ejemplo pues esta imagen que vamos a ver aquí, que bueno, parece una presentación, pero en realidad es una imagen que está embebida en el notebook, en el cuaderno de Jupyter. Esta es una herramienta, por si no estáis habituados, que es muy común cuando construimos modelos de Machine Learning. Eso respecto a la herramienta que vamos a utilizar, eso ya lo tenemos Jupyter Notebooks, es totalmente gratuita. Respecto al modelo en sí, pues bueno, nos ponemos a pensar en el caso de uso y concluimos que posiblemente algún modelo de Machine Learning nos podrá ser de utilidad para dar respuesta a esta petición. Y aquí entra, bueno, pues la primera pregunta que queremos aclarar. ¿Qué es el Machine Learning? Bueno, pues muy brevemente, aquí tenemos una diapositiva que en realidad también es otra imagen embebida en el notebook. El Machine Learning es una parte de la inteligencia artificial. Aquí tenemos en este óvalo grande, es la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial tenemos una rama o una parte que es el Machine Learning, que es la habilidad de las máquinas de presentar capacidades que son específicas o propias de los seres humanos, como pueden ser, por ejemplo, el aprendizaje, el razonamiento, la creatividad o la capacidad para planear. Eso es la inteligencia artificial, que digamos que es el óvalo grande que engloba al Machine Learning. Y el Machine Learning es o aprendizaje automático en español, sería la capacidad que tienen las máquinas para aprender sin que las programemos expresamente para ellos. O sea, las máquinas aprenden, pero nosotros no programamos la matemática que hay detrás de ese aprendizaje, sino que simplemente le mostramos los datos, como luego vamos a ver, y es capaz de aprender, estos algoritmos son capaces de aprender las relaciones entre las variables predictoras y la variable que queremos predecir. Y luego una parte del Machine Learning es el Deep Learning, que está muy asociado al reconocimiento de imágenes, de voz, de vídeo, y que se llama Deep Learning porque normalmente utiliza redes neuronales con varias capas de neuronas, con varias capas profundas de neuronas que se denominan. Es muy común también clasificar el Machine Learning, los algoritmos de Machine Learning, en dos ramas, que son los algoritmos de aprendizaje supervisado, que es cuando la respuesta correcta es conocida dentro del conjunto de entrenamiento. O sea, al modelo le estamos dando, digamos que le estamos dando el examen con las respuestas.
y aprende viendo ese examen y viendo las respuestas. De esa forma aprende. Lo que le estamos pasando realmente son las variables predictoras y la respuesta correcta o el valor de la variable a predecir ya observado. Y bueno, pues ese entrenamiento luego le permite conocer nuevos valores de la variable a predecir conociendo los datos de entrada. Esto luego lo vamos a ver un poco más en detalle. Y por otro lado están los algoritmos de aprendizaje no supervisado, cuando no existe una respuesta, no existe una respuesta correcta. O sea, no, el conjunto de datos no tiene una respuesta correcta porque en realidad no la hay, no existe esa respuesta. Dentro de los algoritmos de aprendizaje supervisado están los algoritmos de regresión, que es cuando la variable a predecir pues, es un número, es una variable continua, y los algoritmos de clasificación, que es cuando es una variable, son variables discretas o categóricas. Dentro de la clasificación, pues tendríamos la clasificación binaria, pues sí o no, cuando, por ejemplo, estamos clasificando si un correo electrónico es spam o no es spam, solo tenemos dos posibles salidas del modelo, que es si es spam o no es spam. La clasificación con múltiples clases, pues cuando tenemos más de dos salidas, por ejemplo, si estamos prediciendo pues, ¿no? el color de, pues bueno, si la salida, como en este ejemplo, es un color, pues puede ser rojo, verde, azul o cualquier otro color que tengamos en el conjunto de entrenamiento. Y luego está la clasificación multicategoría, que es cuando combinamos varias variables categóricas. Por ejemplo, si estamos prediciendo pues, que es un coche y es rojo, o que es un coche y es verde, o que es un autobús y es azul. O sea, tenemos dos categorías. Y luego dentro de los algoritmos no supervisados, bueno, decir que la mayoría de los casos prácticos o reales que nos encontramos están aquí en los algoritmos supervisados. Pues, un 80% más de los usos del Machine Learning son algoritmos de aprendizaje supervisado. Pero luego también están los algoritmos de aprendizaje no supervisado, que los más importantes son el clustering, o segmentación, pues cuando queremos hacer grupos, por ejemplo, clasificar los grupos de los clientes de nuestra empresa en grupos distintos, en un número determinado de grupos, para ofrecerles pues, no sé, ofertas o servicios personalizados. Y la reducción de dimensionalidad, que también sería un algoritmo no supervisado, que se suele utilizar para reducir el espacio, el conjunto de entrenamiento, el espacio y el tiempo requerido para almacenamiento, incluso para entrenamiento. Y también se suele utilizar para hacer más visual la salida de los modelos. O sea, cuando reducimos las dimensiones, pues hacemos que el modelo sea más explicable. Volvemos entonces al caso de uso y tenemos, bueno, claro, necesitamos los datos de entrada para el modelo. Entonces, en este caso, como lo que vamos a predecir es la demanda eléctrica, que es una variable continua, estaríamos aquí, estaríamos en un caso de aprendizaje, algoritmo de aprendizaje supervisado de regresión, puesto que es una variable continua. Entonces, bueno, vamos a necesitar, estamos en un caso de uso en una regresión, en un modelo de regresión, y vamos a necesitar para poder predecir la demanda anual una serie histórica de la demanda real de España, de los años anteriores a los que vamos a predecir, de 2018 y anteriores. Y luego también vamos a necesitar una o varias
variables predictoras a partir de los cuales los modelos de Machine Learning que vamos a entrenar pueden encontrar relaciones para predecir la demanda eléctrica. Entonces, por un lado hemos dicho, espera que tenemos aquí una pregunta. Bueno, si utilizas Python, creo que ya lo he dicho, si vamos a utilizar Python. Mira, aquí ya asoma la primera celda de código Python. Como decía, vamos a necesitar la serie histórica de la demanda anual para entrenar nuestro modelo. Y sabemos que Red Eléctrica, que es el operador del sistema, publica este tipo de datos estadísticos. Sin embargo, hemos ido a la web de Red Eléctrica y vemos que solo tiene publicados las demandas desde el año 2012. Por tanto, es una serie muy, muy corta. Entonces, buscamos otras fuentes y afortunadamente hemos podido encontrar que el IDAE, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, publica datos de consumo final desde el año 1990. Y bueno, aquí he dejado el enlace, luego este notebook se lo enviaré a DataHub para que lo difunda, o sea que lo vais a poder tener todos. En este enlace vais a poder encontrar la serie histórica de consumo final. Es una serie un poco peculiar porque está en una unidad que es, yo no conocía. Nosotros estamos acostumbrados a manejar los megavatios hora y aquí tenemos una unidad que es miles de toneladas equivalentes de petróleo. Pero bueno, la propia web del IDAE nos dice que la relación entre esta unidad y el megavatio hora es esta. Un megavatio hora equivale a 0,086 toneladas equivalentes de petróleo. Y además luego un poquito más abajo vamos a ver que esta unidad nos viene muy bien porque para ver cómo se relaciona la demanda eléctrica con la variable predictora que vamos a utilizar. Entonces, por un lado ya tenemos los datos que necesitamos como variable a predecir, la serie histórica que necesitamos para predecir la demanda eléctrica, que es la propia demanda en los años anteriores. Y la otra parte que necesitamos son las features o variables predictoras. Pues, es muy frecuente que lo encontréis con este nombre de features, pero al final son las variables predictoras que vamos a utilizar, que vamos a conocer de antemano cuando vayamos a predecir el consumo eléctrico. Bueno, aquí sí que sabemos que Red Eléctrica, o preguntamos a una persona que conocemos de Red Eléctrica a partir de qué variables hacen estas predicciones, porque sabemos que las hacen para la planificación de la red de transporte, por ejemplo, como he comentado antes. Y entonces nos llega que lo que se usan son variables econométricas, o sea, variables que están relacionadas con la marcha de la economía en España. Lo que pasa es que estos datos que utiliza Red Eléctrica no son datos públicos, entonces pues no podemos utilizar estos datos. Nos ponemos a buscar qué variables econométricas relevantes podríamos encontrar de forma pública y podemos y nos pueden ser útiles para predecir la demanda del consumo eléctrico. Y bueno, después de un análisis concluimos que una de las variables adecuadas puede ser el PIB per cápita, que sí que lo encontramos de forma pública en este enlace. Entonces ya tenemos nuestra feature, que en principio solo vamos a utilizar el PIB per cápita, y nuestra variable a predecir, nuestra serie histórica de la variable a predecir, que es el consumo eléctrico. Creo que tenemos por aquí otra pregunta. Hay algunas keywords para buscar datasets en Internet. Bueno, esto sí que sé que hay páginas que tienen datasets públicos. Así que si se busca datasets públicos,
hay varias páginas. Ahora mismo no sabría decir cuáles. Y luego hay una página que es de bueno, de retos. Ahora mismo no tengo el nombre, pero si me acuerdo os la comento, que hay muchos casos de uso para los que se resuelve en Kaggle. Muchas gracias, Carlos. En Kaggle sí que hay se publican muchos retos para hacer predicciones y siempre vienen con el dataset asociado. O sea, te indican el reto y te dan un dataset para hacer una predicción, y ahí hay pues una especie de, o una clasificación pues, según la precisión que hayas conseguido con tu modelo. Esa sería yo te recomendaría que echarais un ojo en Kaggle para buscar datasets, porque hay mucha información. Vale, seguimos. Ya tenemos, decía, nuestro datasets, que es este, que ahora lo vamos a ver, y lo que vamos a hacer es leer nuestro dataset, y aquí ya vamos a ejecutar nuestra primera celda de Python. Bueno, aquí importamos una librería que se llama Pandas, una biblioteca que se llama Pandas, que es la que vamos a utilizar para leer nuestro fichero CSV que contiene los datos de entrada del modelo. La ejecutamos y vamos a ver cuál es nuestro dataset. Tenemos, como decía, desde el año 1990 el PIB per cápita de España en miles de euros y el consumo en esta unidad de miles de toneladas equivalentes de petróleo. Bueno, aquí tenemos los datos de 2018 y 2019, porque ya los conocemos, pero en realidad lo que tendríamos serían los datos reales hasta 2017, que ya serían conocidos, y los de 2018 y 2019 tendríamos, por un lado, el PIB per cápita, tendríamos una predicción. O sea, lo que estaríamos utilizando sería una predicción del PIB per cápita, porque no se conoce, perdón, todavía no se conoce. Y esto no lo sabríamos, esto es lo que vamos a predecir. Lo que pasa que, como ya lo conocemos, pues luego nos vamos a poner a finales o a principios del año 2020 y vamos a poder saber cómo de bien ha hecho la predicción nuestro modelo. O sea, pero en realidad digamos que esto estaría en blanco. Vamos a hacer un poco de exploración de los datos muy rápida y muy sencilla, y lo que vamos a ver es la correlación entre la variable predictora que estamos utilizando, que es el PIB per cápita, y la variable a predecir. Vamos a dibujar una gráfica que es el coeficiente de correlación lineal, que en este caso vemos que es muy alto, que es de 0,96. El coeficiente de correlación lineal es un valor entre -1 y 1. Y bueno, pues en este caso vemos que tenemos una correlación muy alta, que es muy cercana a 1. Lo que vamos a hacer también es dibujar directamente las líneas del dataset en una gráfica lineal. Y aquí vemos lo que comentaba antes, que como tienen valores muy parecidos, vemos que hasta el año 2005 prácticamente las dos curvas están superpuestas. La azul es el PIB per cápita y la naranja Perdóname un punteada. Sí, momentito. Están comentando en el chat a ver si se puede aumentar un poquito, hacer zoom la pantalla para que se vea un poco mejor. sí, lo podemos hacer zoom aquí en la gráfica. Gracias. A ver, vale, gracias. Vale, un segundito. Vale, decíamos que hasta 2005 prácticamente el PIB per cápita y el consumo final eléctrico pues están superpuestos, o sea, es una correlación pues casi perfecta. Y luego
vemos aquí que se empieza a separar, o sea, como que la correlación se debilita un poco. Esto, bueno, lanzo la pregunta por si alguien se atreve a contestar en el chat, a ver si a alguien se le ocurre por qué puede ser, a qué puede ser debido esta separación entre, vemos que aquí, digamos que el PIB crece más, el PIB per cápita crece más de lo que crece el consumo de energía. Vemos que sigue la misma tendencia, más o menos, cuando sube uno, sube el otro, pero la correlación es verdad que ya está siendo más separada. No sé si alguien se atreve a... Vale, bueno, no hay... Esto, en principio, lo que nosotros pensamos es que esta separación se debe a las políticas mira, sí, lo están diciendo justo, muchas gracias. Pues mira, Milagros Dones ha comentado precisamente las políticas de eficiencia energética y de ahorro energético, lo que probablemente esté provocando esta separación. Es decir, pues a partir de este año aproximadamente, pues se han introducido políticas de ahorro, las bombillas LED, por ejemplo, la iluminación LED, los electrodomésticos son cada vez más eficientes, entonces se produce este fenómeno curioso que ya no va tan superpuesto o tan correlado eh, la, el PIB o la economía con el consumo eléctrico. Ha perdido fuerza esa correlación, pero bueno, veremos que todavía sigue siendo una buena forma de predecir, una buena variable para predecir el consumo eléctrico. Vale, voy a volver un poco al zoom más pequeño. Vale, pues una vez que ya hemos hecho la exploración de datos, en este caso ha sido muy, muy breve, pero sí que es algo muy habitual que esta exploración y limpieza de datos consuma en torno al 80% del tiempo de un proyecto. Cuando tenemos datasets gigantes con muchísimos datos, el tiempo de procesamiento, de exploración y de limpieza de datos suele consumir muchísimo tiempo. Nosotros ya hemos visto los datos, no hemos visto nada raro más allá de esta anécdota, de este dato curioso de la separación de las dos curvas. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es separar el conjunto de datos en dos partes, en entrenamiento más validación, el conjunto de entrenamiento más validación y el conjunto de test. Y aquí aprovecho y os presento cuál es el flujo de trabajo habitual en aprendizaje supervisado. Tenemos nuestro dataset completo y lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes. Un conjunto de entrenamiento con el que vamos a hacer el entrenamiento y validación de nuestros modelos, y por otro lado vamos a guardar un conjunto de test que nunca va a haber que no van a ver los modelos, que lo vamos a tener guardado con llave hasta el final. Esto lo hacemos para asegurarnos, luego lo veremos, que el modelo que vamos a entrenar y vamos a seleccionar generaliza bien. O sea que una vez que vemos que con el conjunto de entrenamiento funciona bien, tenemos que asegurarnos que con un conjunto de datos que no ha visto nunca sigue funcionando bien. Porque si no es así, pues estaremos cometiendo, lo veremos un poco más adelante, sobreentrenamiento, subentrenamiento y el modelo no va a funcionar bien. Entonces, bueno, os comento ya el flujo completo, que ahora lo vamos a hacer de forma práctica. El conjunto de entrenamiento en realidad se divide en dos partes, que es el conjunto de entrenamiento con el que vamos a entrenar los modelos y vamos a obtener unos modelos entrenados, y el conjunto de validación es el conjunto con el que vamos a medir la precisión de nuestro modelo, y es
el conjunto con el que vamos a seleccionar nuestro modelo. Luego veremos que esta separación se puede optimizar con una técnica que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, nos quedamos con que de momento utilizamos el conjunto de validación para decidir cuál es nuestro mejor modelo, y nuestro mejor modelo lo vamos a volver a entrenar con el conjunto de entrenamiento más validación completa, y vamos a comprobar que generaliza bien, o sea, que el modelo funciona bien con datos que no ha visto nunca anteriormente, utilizando el conjunto de test. Vale, pues vamos a, con esta celda lo que vamos a hacer es dividir nuestro conjunto de entrenamiento en entrenamiento y, perdón, nuestro conjunto de datos en entrenamiento y en test. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es dividir el conjunto de entrenamiento en las X, que en este caso sería el PIB per cápita, la variable predictora, que comúnmente se denomina X, y el consumo final, que es nuestra variable predecir, que se suele denominar como Y. Lo siguiente que haríamos sería probar con distintos modelos de Machine Learning para ver cuál es el que da un resultado más preciso. Es bastante habitual probar unos 10 o 12 modelos diferentes. En nuestro ejemplo, para simplificarlo, solo vamos a probar dos modelos. Uno que se denomina Random Forest, que es un conjunto, o también podéis ver por ahí, que se le llama Ensemble, de árboles de decisión que se combinan. O sea, el Random Forest son árboles de decisión, un conjunto de árboles de decisión, y cada uno de ellos coge una parte aleatoria del conjunto de entrenamiento. Y eso, al combinarlos, hace que sea un modelo más robusto. Es un modelo que se suele utilizar bastante, es bastante común que se utilice en Machine Learning. Y por otro lado, otro modelo que se utiliza muchísimo, que es una red neuronal simple en este caso, o también se denomina perceptrón multicapa. Y en realidad lo que vamos a hacer a continuación no es entrenar dos modelos, sino que vamos a entrenar varios cientos de modelos, ya que vamos a utilizar dos técnicas, que es lo que comentaba antes, que son el grid search para la búsqueda de los hiperparámetros que mejor funcionan para nuestro conjunto de datos. Cada modelo tiene una serie de parámetros que se pueden modificar o que pueden tomar un rango determinado de valores. A veces son hiperparámetros que son valores continuos, otras veces son pues variables, valores categóricos que puede tomar 3, 4 o 5 valores. Y para lo que se utiliza el grid search es para probar distintas combinaciones de estos hiperparámetros. Luego vamos a ver algún ejemplo de hiperparámetros. Entonces lo que vamos a hacer es, pues en este caso, si tuviéramos dos hiperparámetros, para el hiperparámetro 1 probaríamos con 5 valores distintos, y para el parámetro 2 probaríamos con otros 5 valores distintos. Entonces aquí lo que haríamos sería probar con entrenar el modelo entrenar el modelo con 25 valores o combinaciones distintas de estos hiperparámetros. Hay modelos que tienen muchísimos hiperparámetros y al final, como veremos luego, estamos haciendo cientos de entrenamientos. Y la otra técnica que os comentaba antes para aprovechar para optimizar el conjunto de entrenamiento, para aprovechar todo el conjunto de entrenamiento, es el cross-validation, que consiste en dividir el conjunto de entrenamiento en una serie en n partes distintas. Pues muy común es dividirlo en 10, por ejemplo, en 10 partes. Y entonces hacemos 10 entrenamientos del modelo con los mismos hiperparámetros por
mejor dicho, por cada juego de hiperparámetros haríamos 10 entrenamientos del modelo. En el primer entrenamiento cogeríamos 9 partes del conjunto que hemos dividido en 10 partes, cogeríamos estas 9 para entrenamiento y esta para validación. En la segunda ronda, con los mismos hiperparámetros, cogeríamos pues, los 9 que están en azul y haríamos la validación con la décima, la que está en amarillo. De forma que al final vamos a hacer el entrenamiento con todo el conjunto de entrenamiento y vamos a hacer la validación con todos los registros del conjunto de entrenamiento. Y al final va a salir una precisión, una accuracy, que será la media de las 10 rondas. Esto es algo que se suele utilizar muchísimo, sobre todo cuando tenemos conjuntos de entrenamiento pequeños. Pues entonces vamos a configurar ya nuestro modelo Random Forest. Aquí no me voy a detener mucho. Esto, bueno, en el máster sí que se explica con mucho detalle. Lo único que voy a comentar que estos son los hiperparámetros que vamos a definir y que vamos a combinar con nuestra grid search para el Random Forest. Seguramente, bueno, casi seguro que Random Forest tiene más de 6 hiperparámetros, pero bueno, aquí vamos a combinar 6 hiperparámetros y bueno, por ejemplo, en este que es la profundidad máxima que va a tener cada árbol de decisión, vamos a probar con 10 ramas y 20 ramas de profundidad. En el resto de hiperparámetros, bueno, aquí tenemos 2 valores y en el resto tenemos 1. Y aquí indicamos que vamos a hacer cross-validation, vamos a hacer 10 rondas, como explicaba aquí, de cross-validation. Esto es lo que estamos indicando aquí. Y esta es la métrica, que también es algo importante en los modelos que vamos a utilizar para evaluar nuestros modelos, que es el error medio al cuadrado. Bueno, en este caso es negativo porque esta librería sklearn, que también os comento que es muy utilizada, una de las más comunes en Machine Learning, o la que se suele utilizar para entrenar modelos de Machine Learning en Python, pues da esta métrica que es el valor negativo del error cuadrático medio. Tenemos por aquí una pregunta. Sí, dice, el entrenamiento es similar a identificar subconjuntos de datos sobre la base global. Bueno, el entrenamiento está más orientado a encontrar, yo diría que el entrenamiento lo que hace es encontrar patrones entre las variables o buscar patrones entre las variables predictoras y las variables a predecir. Más que su conjunto de datos, lo que intenta es con todo el conjunto de datos, con todo el conjunto de entrenamiento que estamos usando, encontrar cómo se relacionan las variables predictoras con la variable que queremos predecir. Vale, pues entonces aquí estaríamos configurando nuestro modelo Random Forest, que es uno de los que vamos a probar. Y aquí estaríamos configurando nuestra red neuronal, nuestro perceptrón multicapa. Por poner también un ejemplo de los hiperparámetros, las capas ocultas, que lo podemos configurar. Por ejemplo, aquí en este parámetro 200 sería una sola capa de neuronas o una sola capa oculta con 200 neuronas. Aquí estaríamos probando 3 capas ocultas, la primera de 20 neuronas, la tercera de 30 y la segunda de 30 y la tercera de 40. Aquí 2 capas de neuronas ocultas de 50 neuronas y aquí con 4 capas ocultas de 20 neuronas cada una. Vale, pues esto ya lo hemos ejecutado y vamos a entrenar los modelos. Aquí el método fit es el que nos va
a lanzar los entrenamientos de los modelos. En este caso, como tenemos muy pocos datos, pues va a tardar poco. Aquí vemos que en el caso del Random Forest vamos a hacer 40 entrenamientos, porque tenemos 10 pasadas del cross validation y 4 combinaciones de hiperparámetros. Pero aquí tenemos nuestra red neuronal que se está entrenando ahora, no ha terminado todavía. Nuevamente tenemos 10 pasadas de cross validation, pero aquí tenemos 64 combinaciones distintas de hiperparámetros. Entonces lo que vamos a hacer son 640 entrenamientos en total. Esto no debería tardar mucho, pero bueno, son bastantes entrenamientos, pero bueno, tardará menos de un minuto, yo creo que lo tendremos. Y mientras termina, lo siguiente que vamos a hacer es determinar o mostrar cuál de todos estos modelos que hemos entrenado tiene una mejor precisión. Es decir, que tiene un error más pequeño. ¿Cuál de ellos tiene un error más pequeño? Vamos a ejecutar ya y cuando termine el entrenamiento nos saldrá cuál de los dos modelos tiene un error menor. En este caso, el MLP, que es el perceptrón multicapa, tiene un error, el mejor modelo de 0,32 y el Random Forest nos da un error un poquito más alto de 0,54. Por tanto, lo que hacemos es, bueno, nuestro mejor modelo, que es el MLP, con estos hiperparámetros, que son los que han dado un error más pequeño de 0,32, corresponde al entrenamiento con estos hiperparámetros. Y ese es el mejor modelo con el que nos vamos a quedar y con el que vamos a hacer las predicciones. Lo que vamos a hacer, como veíamos aquí más arriba, estaríamos aquí. Hemos obtenido el mejor modelo porque nos ha dado en el conjunto de validación un error más pequeño que los demás de 0,32 y lo vamos a volver a entrenar con todo el conjunto de entrenamiento. Vale. Lo volvemos a entrenar, ya estaría. Y ahora vamos a hacer esta parte, que es comprobar con el conjunto de entrenamiento, medir el error del modelo con el conjunto de entrenamiento. Vamos a hacerlo. Esto, José bueno, Manuel, ya, perdona, sí, me comentan a ver si puedes hacer zoom y dejarlo en zoom en la pantalla, por eso de que se vea la fuente y el código y demás. vale, no se ve. A lo mejor, pues los que están viendo con un tablet o tal, pues Vale, lo ven muy pequeñito. Si lo vale, puedes dejar en zoom, pues sí, estupendo. sí, lo dejo así. Vale, el objetivo de lo que vamos a hacer ahora, que es hacer pasar la métrica, pasar el modelo por el conjunto de test y ver los errores que se producen, precisamente para asegurarnos de que no tenemos overfitting, que es o sobreentrenamiento, que es cuando el modelo se ha aprendido los datos tan de memoria que luego al generalizar no da resultados buenos, y al contrario un underfitting o subentrenamiento, que es cuando el modelo es demasiado sencillo y tampoco da buenos resultados. Entonces lo que vamos a hacer es obtener el error en test que sale de 0,53. Sale un poquito más alto que en entrenamiento, pero esto es normal. Normalmente en test suele ser un poquito más alto que en entrenamiento.
Ahora lo que vamos a hacer es incluir una columna nueva con las predicciones sobre el conjunto de test para, eh, para ver, para compararlo con el consumo eléctrico real que ya conocemos y ver su error relativo. Y también lo vamos a dibujar en una gráfica. Ejecuto estas celdas. Y aquí tenemos el error que cometemos en el conjunto de test. Este es el conjunto de test. Y aquí tenemos errores relativos, pues aquí del 1,3%, del 4%, aquí prácticamente lo clavamos, aquí del 2% y aquí del 5%. También lo vamos a dibujar aquí. Aquí tenemos en azul los valores reales que ya conocemos y aquí los que hemos, las predicciones que hemos obtenido en nuestro conjunto de test. Pero vemos que, bueno, que más o menos están bien. Y ahora sí vamos a hacer lo que nos pedían desde nuestro Departamento de Planificación Estratégica, que es predecir el consumo anual para los años 2018 y 2019. O sea, ya tenemos nuestro modelo, que lo hemos guardado en esta variable, y hacemos con este método predict, vamos a obtener los valores, las predicciones de 2018 y 2019. Y estos valores de 20,9 y 20,98 serán los que daríamos a nuestra área de planificación, porque son los valores que nos han pedido. Claro, ahora mismo no sabemos cómo de buenas han sido nuestras predicciones para estos 2 años. Entonces, lo que sí que podríamos irnos, dejar pasar esos 2 años y a principios de 2020 sí que podríamos calcular los errores que hemos cometido, y eso es lo que vamos, como ya nosotros ya tenemos los valores reales de 2018 y 2019, vamos a ver cómo se ha comportado nuestro modelo. Lo vamos a ver aquí en una gráfica. Lo vamos a ver en una gráfica. Estos son los valores reales y estos son los valores que hemos predicho. O sea, que un poquito más altos han dado, parece que nuestro modelo bueno, pues predice o predice un poco más de lo que ha pasado. Es verdad que la tendencia que teníamos de los años anteriores era a subir, y aquí, bueno, pues en estos años ha pasado algo y la demanda ha bajado. Y aquí tenemos, bueno, los errores que hemos cometido del 2% y del 4%, que no está mal. No podemos decir que nuestro modelo pues no funciona mal del todo, pero bueno, como hemos visto antes que en los últimos años la correlación del PIB per cápita y del consumo eléctrico es más débil, pues esto nos hace preguntarnos lo que siempre nos tendríamos que preguntar cuando hacemos un modelo: ¿cómo podríamos mejorarlo? No sé si se puede mejorar, porque todos los modelos, no hay ningún modelo perfecto, o sea, todos los modelos de Machine Learning son mejorables. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es cómo los podemos mejorar. Y si tenemos tiempo y recursos o recursos en forma de tiempo o de máquina para poder mejorarlo, pues deberíamos buscar la forma de mejorarlo. En este caso vamos a utilizar otro tipo de redes neuronales que se llaman redes neuronales recurrentes, que tienen en cuenta los últimos n valores de la variable predictora para predecir los siguientes valores que no conocemos. Efectivamente, esto nos encaja con nuestro caso, que tenemos una serie temporal que son datos anuales, y los valores de los años anteriores parece que marcan la tendencia de lo que pueden seguir los siguientes años. Por supuesto, esto no aplica o fallará cuando haya pues crisis económicas o sanitarias, como ha pasado con el COVID, que sean totalmente impredecibles. Pero bueno, en un funcionamiento normal, creemos que debería ir bien.
En estas redes que vamos a utilizar, estas redes neuronales recurrentes, se pueden utilizar también variables exógenas. Es decir, además de incluir los n valores anteriores de la variable a predecir, podríamos introducir otras variables predictoras. Pero en nuestro caso solo vamos a utilizar los 2 valores anteriores del consumo eléctrico. O sea, vamos a predecir los siguientes valores utilizando como variables de entrada los, para el entrenamiento, el valor del consumo eléctrico del año anterior y de 2 años atrás. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí vamos, como ya vamos justos de tiempo, aquí vamos a ejecutar una celda con la que vamos a preparar la red. Vamos a preparar la red neuronal y en este caso vamos a utilizar otra librería distinta que no es sklearn, sino Keras, que es una librería que también se utiliza muchísimo para redes neuronales y para deep learning. Y esta red, la peculiaridad que tiene o la diferencia que tiene con otras redes neuronales que se pueden utilizar, o por ejemplo la anterior que hemos utilizado, es que estamos utilizando esta capa LSTM, que es la que hace que tenga en cuenta los valores anteriores. Esto es Long Short Term Memory, se llaman este tipo de redes, que es la que vamos a utilizar. Vale, pues configuramos nuestra red. Aquí ya voy a ir bastante rápido. Voy a ir directamente a los resultados cuando la entrenemos. Vale, esta es la red que tiene pues, una capa de entrada, 1, 2, 3, 4 capas pues, recurrentes, LSTM, y bueno, otro tipo de capas, y luego la capa de salida. Vamos a entrenar la red y aquí las redes neuronales, como veíamos antes, también tienen hiperparámetros. En este caso lo que vamos a hacer son 400 pasadas. La red va a hacer 400 pasadas sobre los datos para intentar minimizar el error en las predicciones. Lo ejecutamos. Esto va a ir bastante rápido. Esto empezará ahora. Vale, llegará hasta las 400 pasadas. Aquí lo que vemos es el error que está, la función de pérdida o el error que está metiendo en cada pasada sobre los datos. Vale, pues ya tenemos nuestra red entrenada y lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho antes. Predecimos 2018 y 2019 y lo vamos a comparar las predicciones que hemos hecho antes con nuestro perceptrón multicapa. Pues aquí tenemos las predicciones que habíamos hecho antes. Espero que se vea bien pues que estábamos pues, un poco prediciendo un poco por encima de la realidad. Y aquí en verde, pequeñito, espero que se vea, pero si no, ahora vamos a ver los valores. Están lo que estamos prediciendo con esta red neuronal recurrente. Vemos que para 2018, pues prácticamente está muy cerquita de lo que ha sido el valor real, y aquí pues bajamos también bastante el error respecto a nuestro anterior modelo. Esto si lo vemos por aquí, también en valores relativos, vemos que antes teníamos un error del 2% con nuestro perceptrón multicapa, y ahora hemos bajado el error a 0,48%. Y para el año 2000, eso para 2018, y para el año 2019 pasamos pues de un 4% de error, pues lo bajamos a la mitad, a un 2%. O sea que ha sido una mejora bastante sustancial. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte. Y ahora si tenéis preguntas, espero que no
¿Hay alguna pregunta en ¿hay el alguna apartado de pregunta? preguntas? Vale. Este yo creo que ya lo habíamos... Vale, nos quedaría esta. En producción, ¿utilizáis Jupyter Notebook, Google Colab o es más común herramientas de computación en la nube, Azure, AWS, etcétera? Bueno, al final es lo mismo, porque Google Colab al final es un notebook, es el mismo fichero que puedes utilizar. Yo en concreto suelo utilizar con Jupyter Notebook con Anaconda, porque te permite tener distintos entornos, entornos aislados diferentes para distintos proyectos. Pero al final es el- la potencia de los notebooks de Jupyter se ve en que tanto Google como Amazon no han inventado otra cosa distinta, sino que están utilizando Jupyter Notebook. O sea, es un poco lo mismo. La ventaja de Google Colab, pues, por ejemplo, puedes utilizar una GPU gratuita con alguna limitación de tiempo y de potencia de la máquina, pero puedes estar entrenando redes neuronales de deep learning por ejemplo, para hacer un modelo de reconocimiento de imágenes o de texto o de voz con una GPU, eso con la cuenta gratuita. Y AWS, pues al final eh, también puedes utilizar, dentro de AWS puedes utilizar Jupyter Notebook. Yo, por ejemplo, el proyecto que estoy haciendo ahora, tenemos una máquina de AWS, tenemos una máquina en la nube y dentro pues tengo instalado el Jupyter Notebook y lo ejecuto en el navegador como lo he ejecutado ahora, o sea que al final estás trabajando igual. Luego Amazon Web Service también tiene el SageMaker, que es un servicio también para entrenamiento y para puesta en producción o pruebas de modelos de Machine Learning, pero la parte de la construcción del algoritmo lo haces con esto, con un Jupyter Notebook. O sea que al final pues prácticamente es el estándar para hacer modelos de Machine Learning con Python. Luego hay otros lenguajes con los que también se puede hacer, como R o MATLAB, que ya utiliza sus propias interfaces. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Milagros pregunta si se A podría ver, valorar la opción de predicción como media de los dos sistemas. Si haces scroll hay otra preguntilla sí, también. vale, gracias, lo estoy viendo. Se podría valorar la opción de predicción como media de los dos sistemas. Es una buena pregunta. Sí, no sé si como media, bueno, la media podría ser una forma, pero desde luego sí como combinación de varios modelos. Nosotros, los modelos que tenemos, por ejemplo, para la predicción eólica, pero bueno, también para para fotovoltaica, para la demanda, lo que hacemos es tener varios modelos independientes y combinarlos. Lo que pasa es que la combinación eh, de cada modelo tiene un peso que depende del error que haya tenido en los últimos días. O sea, según lo que haya acertado el modelo en los últimos días, se le asigna un mayor o menor peso para las siguientes predicciones, pero totalmente la combinación de modelos es algo que se utiliza mucho y que es muy habitual, que para nosotros es fundamental en red eléctrica. Y luego, bueno, ¿se puede ver el CSV que estás utilizando? Pues sí, por supuesto. Eso os lo voy a pasar junto con el notebook y sí, sí, vamos, al final es este que hemos visto aquí al principio, es este es el dataset completo, son 30 valores, pero vamos, os lo hacemos llegar junto con el notebook sin ningún problema. Sí, pegaremos los enlaces en la cajita de información del vídeo en YouTube, en el canal de YouTube.
Vale. Vale, dice, es decir, no promedio. Bueno, el promedio puede ser una opción, ¿eh? Sí, en un determinado modelo te puede funcionar bien el promedio. Sí, sí, sí. Mm, no, sí, sí, no hay que descartar el promedio si funciona bien. En nuestro caso no lo hacemos así, lo hacemos un poco más sofisticado, pero una forma de hacerlo, de combinar predicciones podría ser el promedio, ¿por qué no? Si funciona bien. Sí, sí. De hecho, tenemos otro modelo que tenemos como proyecto I+D que se hace como promedio. Ahora me estoy acordando. Sí, sí. Promedio es una opción que puede ser muy válida. Vale, seguimos en preguntas. Vale. Víctor del Sol, ¿cuántos tipos de modelos aproximadamente sueles entrenar por cada modelo que construyes? ¿Cada cuánto los reentrenas? Bueno, el número de modelos, pues aproximadamente suele haber unos 10, 12 modelos que son los más habituales con los que se suele probar. Eh, bueno, esto eh, en el máster también lo explica muy bien cuáles son los más habituales. Pero bueno, en realidad hay muchísimos, pero los que se suelen probar porque ti- se ha probado o se ha visto que tienen mejores resultados, pues son aproximadamente 10, 12 modelos. ¿Y cada cuánto se reentrenan? Pues esto no hay una fórmula mágica. Esto depende un poco del modelo, hay modelos que se reentrenan todos los meses, depende de la variabilidad de los datos de entrada. Al final todos los modelos se acaban degradando, pero depende un poco de lo que varían los datos de entrada, será necesario reentrenarlos con mayor o menor frecuencia. Puede ser que necesites reentrenarlos todos los días o todos los meses o a lo mejor una vez al año. Hay otro factor que también es lo que tarde el entrenamiento. Si es un modelo con muchísimos datos y tarda días en entrenar, pues a lo mejor no puedes estar todos los días o todos los meses reentrenándolo y te vas pues a cada 2 meses. Hay varios factores que marcan el tiempo entre entrenamiento, entre cada entrenamiento. O cuando ves que ya los errores se van degradando, que el error va aumentando, pues eso también te puede decir que puede ser una señal de que necesitas reentrenar con nuevos datos reales. Eh, vale, Eduardo Rus. Sería interesante hacer un dashboard de este ejercicio, ejemplo Streamlit. Bueno, las visualizaciones yo creo que siempre son importantes. No conozco lo que es Streamlit, pero sí, todo lo que haga más explicable o más visual un modelo es buena idea. Que ayude a explicar el modelo o a visualizar los resultados. Las visualizaciones es algo que nunca viene mal. Yo diría que son muy necesarias. Siempre es bueno intentar hacer algún tipo de visualización sobre los resultados del modelo. Vale. Sala Mariscal. Bueno, Milagros. Nada, nos da las gracias. No hay de qué. ¿En base a qué eliges si utilizar Python, R, MATLAB, etcétera, por la industria o negocio? Bueno, depende. Pues por un lado, con lo que tú te encuentres más cómodo, puede ser, en este caso, pues si yo en mi caso me encuentro más cómodo con Python, pero puede ser que llegues a una empresa en la que utilicen R o MATLAB, por ejemplo. Entonces, pues te tienes que adaptar a eso. Si puedes elegir entre cualquiera de las plataformas, pues elige la que te sientas más cómodo. Si no puedes elegir, pues ya tienes que adaptarte tú al lenguaje
pues que tengan en tu empresa o en tu proyecto o donde sea. No es muy diferente. Los modelos son los mismos. En realidad no es muy diferente hacer Machine Learning con Python, con R o con MATLAB. Eh, digamos que los fundamentos o la forma de hacerlo, el flujo de trabajo es el mismo. Lo que pasa es que pues, la forma de programar, pues cada una tiene sus particularidades y pues según a lo que estés acostumbrado, pues te encontrarás más cómodo con un lenguaje o con otro, pero en esencia es lo mismo. Vale, vamos con la siguiente. Milagros. Cuando se producen shock internos o externos tipo COVID, cambio de fuentes primarias, por ejemplo, se pueden incorporar como predictores, aunque el modelo evidentemente se convertirá en más complejo. A ver, es una pregunta, buena pregunta y complicada de contestar. Sí que se pueden, hacer cosas. Lo que pasa que es muy impredecible. O sea, es difícil de predecir, sobre todo en estos modelos de largo plazo. O sea, cuando yo estoy prediciendo la demanda anual, es muy difícil tener en cuenta, bueno, yo te diría que imposible tener en cuenta este tipo de fenómenos. No así en el corto plazo. O sea, por ejemplo, nosotros cuando hacemos las predicciones para las siguientes horas, eh, pues eh, tardamos muy pocos días en que el algoritmo se adapte por ejemplo, a la bajada de demanda que se produjo por el confinamiento del COVID. Pues probablemente las primeras horas o los primeros días sí que tuvimos un error grande en la demanda. Pero a los pocos días ya sí que nuestros algoritmos están preparados eh, para adaptarse o para ver lo que ha pasado en los días anteriores y ser capaces de adaptarse y predecir mejor los días siguientes. En el corto plazo es más fácil. Cuando estás prediciendo a corto plazo es más fácil. A largo plazo es muy difícil porque es imposible saber qué va a pasar de aquí a 6 meses y bueno, nadie, nadie se podía imaginar en enero del 2020 que iba a pasar lo que pasó con el COVID y con la demanda. O sea que ahí es complicado. Vale. Antes de terminar, José Manuel Florido, ¿nos podrías indicar alguna fuente, web, libro donde iniciarse en Machine Learning? Eh, bueno, tiene una cosa buena el Machine Learning, sobre todo con Python, que es lo que yo estoy más acostumbrado, que es que tiene muy, muy buena documentación. Muy buena. Las bibliotecas tienen buena documentación y luego hay foros que son en el que te resuelven, que prácticamente está ya cualquier duda que tengas, vas a encontrar la solución o algo muy próximo a la solución del problema que tú tienes. Entonces, eh, yo, yo recomendaría, libros no te puedo recomendar porque no he trabajado con ningún libro, pero sí que seguro que encuentras en internet algún tipo de documentación de iniciación y luego en los foros, bueno, específicamente en Stack Overflow, seguro que tienes pues para hacer un primer modelo muy sencillo y luego ir complicándolo más. Tienes un montón de notebooks seguro por internet de modelos, por ejemplo, en la página que hemos dicho antes, en Kaggle. Seguro que hay modelos sencillos y hay mucha gente que sube ya sus notebooks eh, con sus soluciones.
y los puedes seguir. Lo que sí que te recomiendo es que antes, pues, te familiarices si no conoces alguno de los lenguajes de programación que se usan para el machine learning, por ejemplo, Python. Python es fácil de aprender. Yo empecé con un libro que se llama Aprende Python en un fin de semana o algo así, que es muy sencillo y que ya te da una, pues, un primer bueno, pues una primera idea para empezar a manejarte en Python, porque sí que es importante en Python o cualquier otro lenguaje. Yo hablo más de Python porque es el que más conozco, pero sí, lo que decía antes, si te sientes cómodo con R o con MATLAB o con otro que sirva para Machine Learning, pues De sin hecho, problema. nosotros tenemos algún vídeo en nuestro canal de YouTube de introducción a distintos lenguajes de programación, que le pueden echar un vistacillo. Y si quieren ir un poquito más allá, pues también tenemos cursos. O sea que, pero bueno, de introducción están muy bien los vídeos que tenemos en el canal de YouTube, que son también de webinars, que ha dado alguno de nuestros profesores, si lo quieren mirar, a lo mejor para unos primeros pasos, pues están fenomenal. Sí, lo que decía, hay muchísima documentación. Sí, pues mira, directamente en DataHash seguro que lo que hay eh, con toda seguridad es buena documentación para iniciarse.